Grabación. Entonces hoy día vamos a ver lo que es algunas técnicas con ácido hialurónico, no todas, ¿sí? No, en este caso no vamos a ver hidrosección para aplicación en frente, ni vamos a ver puntos de anclaje, vamos a analizar más que todo algunas técnicas de aplicación que se pueden hacer en nariz, se pueden hacer en patas de gallo, se pueden hacer en región frontal, pero más que todo a nivel dérmico, ¿no? En este caso vamos a hacer una aplicación a nivel dérmica que nos permita tener resultados bastante satisfactorios en nuestros pacientes, ¿sí? Ya que eso es bastante importante para nosotros poder tener no solamente sentirnos realizados en ese aspecto de aplicación de ácido hialurónico, sino también generar un resultado armonioso en el paciente, ¿sí? Que el paciente se vaya feliz en ese aspecto y, bueno, podamos estar todos también felices, ¿no? Es bastante importante eso. Bueno, dentro del ácido hialurónico ya hemos compartido la teoría con los doctores, también con los chicos de técnicas avanzadas en medicina estética, que mañana tienen sus prácticas aquí en Trujillo, y bueno, vamos ahora a ahondar solamente en dos técnicas, de forma muy puntual, y vamos a ver un poco de rinomodelación, vamos a ver un poco de aumento de labios, y les voy a explicar también un poco acerca de lo que es el relleno de las ojeras y cuándo hacerlo, más que todo eso es lo más importante, ¿no? Antes, años atrás, se rellenaba a lo loco. Encontrabas alguna raya, rellenabas, ¿no? O sea, rellenabas. Hoy por hoy tenemos que encontrar la razón del problema. Tenemos que encontrar por qué se está originando esa arruga, ¿no? A veces se origina por pérdida de colágeno de elastina, lo cual hace con que la piel obviamente pierda su textura, su uniformidad, y bueno, tenga algunas grietas, por así decirlo, ¿no? Las arrugas. Otro punto de producción también puede ser, en ese aspecto, la liberación de estrés oxidativo, radicales libres, ¿no? Que hace con que la piel envejezca un poco más rápido de lo habitual, ¿no? Hay pacientes que de 30 y tantos años que parecen de 50 y algo, hay casos que son así realmente, y pacientes de 50 y algo que parecen de 30 y tantos, ¿no? Todo va a depender también de los hábitos que tenga el paciente. Así es que vamos a analizar hoy día esos puntos para poder obtener un resultado más satisfactorio. Bien, entonces, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con confianza, ahí tenemos los emoticons donde pueden optar por levantar la mano y con gusto les voy a responder sus curiosidades. Vamos a ver también lo que es rinomodelación. ¿Ya? Vamos a ver una rinomodelación, justo estoy buscando en los archivos, y vamos a ver también un aumento de labios. Vamos a ver rinomodelación, aumento de labios. La rinomodelación lo vamos a ver con la técnica de aguja. Es importante ver la técnica de aplicación. Sí, la técnica de aplicación nos va a llevar a obtener resultados que sean bonitos, ya resultados adecuados, no una nariz mala, y aparte de eso, como ya hemos explicado en la teoría, poder también entender de que hay un producto específico para cierta zona del rostro, ¿no? Porque a veces se escucha más que todo por personal no médico o personal médico igual no capacitado, ¿no? Que puede poner un ácido hialurónico, por ejemplo, ¿no? En este caso yo uso la marca Stark, ¿ya? Este es un ácido hialurónico que yo agarro y uso para labios y ojeras. Pero si yo uso este producto, por la rheología que tiene las características en nariz, prácticamente la nariz se me va a caer, ¿no? No va a quedar la forma, va a durar un día, 2 días a lo mucho, ¿no? Entonces tengo que usar un producto con una característica adecuada para que simule, en realidad, una proyección más firme, más duradera, con una elasticidad adecuada, ¿no? Eso es bastante importante. Y una G' alta también, ¿ya? Entonces, siempre hay que saber qué tipo de producto usar y, más que todo, cómo aplicarlo, la técnica de aplicación. Parece mentira, pero justamente la técnica en los tiempos adecuados nos va a generar resultados adecuados, ¿no? Entonces, vamos a ir profundizando poco a poco en eso. ¿Me indica, por favor, si se ve la diapositiva con normalidad? Sí, sí se ve con normalidad. Buenas noches. Buenísimo, gracias. Vamos a ver aquí. Entonces nos vamos al siguiente punto. La técnica. Vamos a ver primeramente la técnica de blanqueamiento. La técnica de blanqueamiento, como nos dice acá, es una técnica, un tratamiento estético que utiliza el ácido hialurónico no reticulado
pero también utiliza el ácido hialurónico medianamente reticulado. Ojo, tenemos 3 reticulaciones, ¿no? La de alta reticulación o alta densidad es un ácido hialurónico que lo usamos para proyección. En este caso, si nosotros usamos ese tipo, por ejemplo, este ácido hialurónico para rellenar líneas de expresión, ¿no? Arrugas finas, y en lugares con movimiento, este es un ácido hialurónico con propiedades de absorción de agua elevada. Aparte que se mantiene más firme, necesitamos un ácido hialurónico que se mantenga en el lugar, pero que sea, que se pueda mover con el movimiento muscular, ¿no? Eso es bastante importante para que simule o refleje una naturalidad, que es lo que el paciente busca. Entonces, hay que entender que podemos usar un ácido hialurónico de mediana reticulación también para lo que es la técnica de blanqueamiento. Ahorita vamos a ver en qué consiste esa técnica. Aquí les traigo también unas fotitos de una pacientita para que ustedes puedan observar bien. Entonces, nos va a servir para rellenar lo que es las arrugas finas o superficiales de la cara, como dice aquí, mediante inyecciones puntuales y muy superficiales. En ese caso, tenemos que ver que la aplicación lo tenemos que realizar en un ángulo entre 15 a 20 grados y también en 30 grados a nivel intradérmico, ¿ya? Es muy superficial la aplicación. Entonces, a nivel subcutáneo es mínimo, ¿no? Usamos una reticulación por eso que sea adecuada para que no genere ningún problema, ¿ya? Y aparte que no se vea el efecto Tyndall, ¿no? Que es un efecto donde el ácido hialurónico se ve reflejado, se ve como un reflejo, una especie de rojizo, o incluso por la propiedad o característica que tiene el ácido hialurónico se forme como una burbuja, ¿no? Sobresalga el tejido y la piel se vea como translúcida. Entonces, por eso hay que saber primero qué ácido hialurónico elegir. Entonces, elegimos un ácido hialurónico medianamente reticulado o de baja reticulación o no reticulado para poder realizar esa técnica de blanqueamiento. Entonces, como dice aquí, a diferencia de otras técnicas de relleno, no busca crear volumen. En estos casos, el volumen que vamos a conseguir con el ácido hialurónico no reticulado es nulo, ¿ya? Porque el ácido hialurónico no reticulado es líquido. En cambio, si usamos un ácido hialurónico de mediana reticulación, por ejemplo, en el caso de Starfield sería este de aquí, el de color azul, nos va a ayudar a que sí voluminice, va a generar un volumen y eso es justamente lo que va a permitir que esa parte se blanquee, desaparezca la arruga, ¿no? Ahorita van a ver en una pacientita las fotos que les he listado. Ahora, también podemos buscar con esta técnica bioestimular. Hay productos que hoy por hoy vienen con ácido hialurónico de mediana reticulación, vienen con esperma de salmón o PDRN, vienen con glutatión. Entonces tenemos un triple efecto que va a ayudar a que esa arruga de alguna manera desaparezca al momento, pero también vaya regenerándose de a pocos. Obviamente de ahí le tenemos que poner quizá exosoma, quizás usemos algún bioestimulador de liberación prolongada, podemos usar un ácido hialurónico, un Profhilo, por ejemplo, que viene un mixto, ¿no? O Croma también que ya sacó, un Skin Booster de Restylane. Tenemos ahí varios puntos para poder encontrar el resultado que el paciente está buscando. Bueno, entonces, el ácido hialurónico, recuerden, en la técnica de blanqueamiento se aplica en depósitos muy superficiales, en muy poco volumen, porque no generamos un volumen como un punto de anclaje, alguna proyección, un relleno de la fosa piriforme en el surco nasogeniano, en su tercio superior tampoco. No buscamos ese volumen en ese punto. Lo que buscamos aquí es únicamente suavizar las arrugas, las suavizamos, usamos un ácido hialurónico adecuado para que tranquilamente se mantenga en movimiento, ¿no? Juntamente con el músculo, que eso es bastante importante porque va a reflejar la naturalidad, ¿no? No vayan a usar un ácido hialurónico de alta reticulación porque va a quedar horrible el resultado. Y con eso hacemos con que las arrugas disminuyan. El resultado es inmediato, ¿no? Es inmediato. Obviamente no es la única manera de agarrar y pues hacer que las arrugas se disminuyan, ¿no? Esto lo hablamos únicamente dentro del ácido hialurónico, pero ahí podemos usar Botox, dependiendo la zona, o toxina botulínica tipo A, que en realidad es el compuesto. Podemos usar también bioestimuladores de colágeno, ¿no? Que nos van a ayudar en inducir el colágeno de elastina, dependiendo del producto, hidroxiapatita de calcio, policaprolactona, ácido poliláctico, y hoy por hoy los bioestimuladores híbridos, ¿no? Podemos usar PDRN de alto peso molecular también. Hay muchos productos, varias técnicas, también aparatos que nos pueden ayudar
a que las arrugas disminuyan, ¿no? Entonces, siempre en ese aspecto hay tratamientos híbridos que usar. Dentro del ácido hialurónico, que únicamente es el tema de hoy, ¿no? Después, en otras oportunidades, ya vamos a poder ver un poco de lo que es el tratamiento híbrido, ¿no? Con otro tipo de sustancias, insumos que nos puedan permitir tener ese efecto, ¿no? Que es bastante importante. En esta paciente que van a ver a continuación, ella es una paciente de 47 años, ya que, bueno, únicamente he sacado esta foto, que son de las patas de gallo, ya se ha tomado esta foto de las patas de gallo, para que ustedes puedan evaluar bien. Entonces, aquí voy a agarrar esta parte, y vamos pues a maximizar esto, para que puedan verlo. Vamos a ver. ¿Me indican si ven la diapositiva, si la estoy moviendo? No, no le está moviendo. Ya, muchas gracias. Estamos en técnica de blanqueamiento. Ya, gracias. A ver, vamos a ver de nuevo aquí. Quiero que se vea todo, entonces vamos a ver, voy a poner en presentar pantalla completa, ¿ya? Un momentito. Vamos a ver aquí en toda la pantalla. A ver. Ok, ahora sí se ve todo. ¿Se ve el movimiento? ¿Me confirman, por favor, si se logra ver? No, no se ven las imágenes. Se ve técnica de blanqueamiento, está. Ok, No cambia las fotos. ahora se ve el ácido hialurónico. Sí, Ya, buenísimo. Ahora sí estamos bien. Ok. Entonces, este es el caso. Sí se ve la imagen de la paciente, ¿verdad? sí. Ya, buenísimo. Entonces, aquí tenemos esta paciente, como les comentaba, es una paciente, bueno, de sexo femenino. Ella tiene unos 47, 48 años. Es una paciente ya antigua que se ha animado a darse un retoquito, ¿no? Un retoquito, y ella se aplicaba solo toxina y ella estaba a gusto con ese resultado, pero bueno, ahora parece que vio sus arrugas, ¿no? Que ya tenían cierta profundidad. Sabemos que las arrugas, cuando ya tienen cierta profundidad, la toxina no las resuelve, ¿no? Eso siempre le decimos a los pacientes. Por eso es que la toxina se usa también de modo preventivo. Algunos pacientes vienen y dicen, ¿no? Yo todavía no tengo arrugas aquí profundas y voy a esperar hasta mis 40 años, ¿no? Yo para mis adentros me pongo pues a pensar, ¿no? Yo me aplico toxina desde los 29 años, 29, 28 años, y ahora tengo 30 años, ¿no? Entonces, no tengo arrugas profundas, pero no quiero que se profundicen. Entonces, eso es algo que hay que también hacerle entender a los pacientes dentro de lo que es la toxina botulínica, ¿no? Que podemos tener una forma de prevenir la profundidad que pueda haber de las arrugas, ¿no? Que normalmente se va deteriorando la piel. En algunos casos, hoy día una paciente me dijo, yo quiero envejecer con dignidad, ¿no? Algunas pacientes optan también por esos términos. Pero bueno, en este caso, esta paciente, vemos ahí las patitas de gallo, ¿no? Que es justamente en la porción del orbicular de los ojos, en su porción lateral. Vemos la parte superior, media e inferior, ¿no? Si dividimos esa zona en tres partes, vamos a ver que la porción superior, las arrugas, son más superficiales, ¿no? Son más leves, más tenues. Vemos el tercio medio, que es justamente que sale del lado del canto externo del ojo, ¿no? Vemos ahí que eso sí tiene una arruga profunda, ¿no? Es más negruzca incluso, ¿verdad? Y el tercio inferior, bueno, no tiene mucha arruga, ¿no? Más que todo es el tercio medio y el tercio inferior. Entonces, ¿sí se ve mi cursor? ¿Me podrían alguien confirmar si se ve lo que estoy señalando? Sí, sí se ve. Ya, muchísimas gracias. Entonces, este es el antes de esta paciente. Lo que se ha hecho en esta paciente es un tratamiento híbrido, ¿ya? ¿Qué tratamiento realicé en este caso? Bueno, primeramente agarré, un momentito, alguien quiere acceder. Vamos a darle el acceso. Ok, creo que ya está. Vamos a ver un momentito. Ya, ahora sí nos vamos de nuevo aquí. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en esta paciente? Lo que se hizo fue un tratamiento híbrido, ¿ya?
El tratamiento híbrido consistió primeramente en la aplicación de toxina, que no puede faltar. La aplicación de toxina botulínica, sea la marca que ustedes usen, puede ser, nosotros usamos Meditoxin. Hay Meditoxin, hay Botox, hay Dysport, hay Reish, hay Nabota, hay muchas marcas. Rejunox. Rejunox también es buena, es coreana, es muy buena, original, claro. Lo que sí les recomiendo siempre es usar productos originales. Siempre, se van a ahorrar de muchas pesadillas. Entonces se usó toxina botulínica, se usó ácido hialurónico de mediana reticulación, que viene con esperma de salmón y glutatión, el producto se llama Nucleoskin de Promitalia, procedencia italiana, y usé un poco de polinucleótido, ¿no? Polinucleótido de alto peso molecular, el nucleofil. Únicamente lo usé en la parte, perdón, de la fosa temporal, ¿ya? Para dar un poquito ahí de estímulo a los fibroblastos y poco a poco generen ese punto de tracción de la piel, ¿no? De ahí, secundariamente, habrá que aplicar algún bioestimulador de liberación prolongada. Pero bueno, en esta zona de aquí, utilicé lo que es el nucleofil, en esta parte de acá, justamente la toxina botulínica, y sobre las líneas, la técnica de blanqueamiento, que es la que estamos repasando ahora, esta es la parte de acá, ya, que se usa sobre las arruguitas, ¿ok? Entonces, ahora les voy a mostrar una foto de la misma paciente, pero inmediatamente después del tratamiento. Entonces, aquí vemos una paciente, ¿no? Que justamente esta arruga del tercio medio, podemos verla aquí, que prácticamente está ausente, ¿verdad? Sí, sí se logra ver la segunda foto. Sí, sí se ve. Buenísimo, gracias. Entonces aquí vemos que la parte del tercio medio, justo esta arruga que estaba un poquito profunda, ¿no? Ya está ausente con un resultado inmediato. Obviamente porque el ácido hialurónico de mediana reticulación sí nos va a brindar cierta voluminización, con un aspecto natural sí, sin verse hinchado, sin verse, como como dicen algunas pacientes, sin verme plástica, ¿no? Eso es lo que a veces nos dicen. Entonces acá la paciente se ve súper bien y vemos, ¿no? En una foto anterior que incluso en estas arruguitas del tercio superior, de la porción orbicular lateral o externa de los ojos, ¿no? Podemos encontrar dos arrugas que se pueden ver, ¿no? Aquí justo lo estoy señalando. Una que está por abajo y otra que está justo arriba. Obviamente hay más pequeñas, ¿no? Pero estas dos son las que visiblemente son más notorias. Les comento que al momento de la aplicación en esta paciente en específico, se vio que la arruguita, justamente que está abajo, ¿no? Justamente la arruga que está abajo que les acaba de señalar esta de aquí, era la más profunda entre estas dos, ¿ok? Pero al momento de realizar la aplicación, y esto es algo que pasa bastante en medicina estética, arreglas una cosa y la otra que está mal se ve mucho peor de lo que se veía al inicio, ¿no? Entonces vemos aquí en esta imagen que ahora la arruguita que justo estaba aquí arriba se ve mucho más, ¿no? Incluso parece que se hubiese acentuado, ¿no? Parece que estuviese peor que hace un momento y no había pasado ni 10 minutos en realidad, pero da esa ilusión. ¿Por qué? Porque, bueno, el resto, como ya se ve mucho mejor, ¿no? Lo que se ve un poquito peor ahora crea bastante contraste y la arruga ahora se ve un poquito más profunda, ¿no? En esta zona, por ejemplo. Entonces, aquí vemos un resultado inmediato. La paciente vino a su control días después, unos 4 o 5 días después. Obviamente a esto se le dejó analgésicos, antiinflamatorios para un poquito acelerar el proceso de desinflamación y este sería el resultado final, ¿no? Este ya es el resultado final de la misma paciente, ojo, esta es la misma paciente, vemos un resultado, ¿no? Inicial, que es esta arrugota, ¿no? Podemos ver la pata de gallo, ahí sin hacer gesto, es una arruga estática o adinámica, es decir, que no se forma con el movimiento. Es una arruga que ya está presente a pesar de que, bueno, a pesar de que no se haga nada, ¿no? A veces ya tienen esas arrugas, algunas pacientes, ¿no? Y en ese caso, aplicamos esas tres cositas, aún la toxina no hizo efecto, recuerden que la toxina empieza a hacer efecto del tercer al quinto día, entonces todavía falta ver el efecto de la toxina incluso en esta foto. Pero haciendo un cuadro comparativo entre esta primera foto y la tercera, obviamente vemos que en la tercera le hemos quitado a la paciente unos años de encima y aún falta el efecto de la toxina, ¿no? Aquí la paciente no está con base, no está con nada, ya en esta zona, por si acaso, ¿no? Pareciese incluso, pero no está con nada. Encontramos esa parte, ¿no? Un poco más uniforme, un poco bien natural, no se ve ninguna proyección excesiva, ya que en la técnica de blanqueamiento, como hemos visto hace un momento, utilizamos dosis menores, pero de forma superficial.
utilizamos en dos ángulos. Recuerden bien. Primero nos vamos un poquito abajo, utilizamos una angulación de 30 grados. Obviamente, en todo momento hay que aspirar. Incluso a nivel dérmico podemos tener alguna obstrucción, aunque los vasos sanguíneos se encuentren más que todo a nivel hipodérmico, ¿no? Se encuentren ahí a nivel subcutáneo, aunque son vasos superficiales, ya que los vasos principales los encontramos mucho más abajo, en la región muscular incluso, o en algunos casos hasta supraperióstica, ¿no? Muy cerca o por debajo del músculo o en el músculo mismo, no por encima. Muy raro ver por encima del músculo una arteria que sea en realidad de un calibre un poco más grueso que las arteriolas, los pequeños vasos capilares que tenemos de forma más superficial. Entonces siempre aspiramos primeramente en una angulación de 30 grados para crear este efecto sobre la línea de expresión. Seguido a ello, agarramos y hacemos una aplicación entre 15 a 20 grados. Esa es la famosa técnica de blanqueamiento que brinda resultados muy naturales, como ustedes pueden ver, y también muy satisfactorios, ¿no? Para el paciente, para quienes la vean, porque en realidad esta paciente se ve pues mucho mejor, ¿no? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo está claro? Me comentan si hay alguna duda, pregunta acerca de esta técnica, Todo está alguna claro, curiosidad. doctor. Quiero hacer una pregunta. Entre la Sí, primera aplicación y el control, ¿cuánto tiempo debe pasar? genial. Entre la primera aplicación y el control va a depender bastante, ¿ya? Esto es un detalle bastante importante. ¿Por qué motivo? Hay pacientes que requieren un control más estrecho, hablando de ácido hialurónico de mediana reticulación. Ojo, aquí estamos hablando, recuerden, del ácido hialurónico de mediana reticulación. Porque si hablamos de un ácido hialurónico de reticulación alta, ¿no? En ese caso el control a los 3 días o incluso al día siguiente, dependiendo la zona donde apliquemos. Por ejemplo, zona de nariz, que vamos a ver más adelante, es una zona bastante peligrosa. En serio que es bastante peligrosa. Pero doctor, casi nunca se ven resultados anómalos. Mi vecina se hizo en la cosmiatra, o incluso yo misma, me puede decir alguna alumna, me dice en la cosmiatra, ¿no? Como alumnas que han venido y me dicen, no, yo me hice una cosmiatra, ¿no? Y me fue bien. Bueno, sí, no es que siempre pase, pero cuando pasa, se arma un problema grande, porque es una zona con una vascularización muy importante. Incluso justo superior, justo en la parte angular, en su porción angular o terminal, tenemos una anastomosis, ¿no? Entre la carótida, entre la unión de la carótida interna y externa, en sus ramos, ¿no? Entonces, incluso puede implicar en cuestión de la vista, ¿no? Hay pacientes que sí han quedado ciegos, ¿no? O han tenido Hay que esperar un ratito, por favor, para que se vuelva a unir el doctor.
Ya. Un momentito, voy a poner la diapositiva. Ok, estábamos aquí. Vamos a compartir esto. Ok. Ya, perfecto. Ahora sí. Muy bien. ¿En qué parte nos quedamos? Disculpen, chicas, se me reinició la laptop. Estábamos en que yo le estaba preguntando que en cuánto tiempo se hacía el control después de la primera aplicación. Ah, buenísimo. Gracias, Yolimar. Mil gracias. Ya. En cuestión del ácido hialurónico de alta reticulación, puede ser al día siguiente, dependiendo la zona. Y en cuestión del ácido hialurónico de mediana o baja reticulación, mientras que se haga una aplicación adecuada, es muy raro, casi no ocurre, para serles honesto. Hablemos, no sé, si demos alguna cifra de 1 entre 100 millones, es algo sumamente raro de ocurrir, ¿no? Pero sí, en estos casos de mediana reticulación o baja reticulación o no reticulado, no ocurre una compresión, un asunto, una obstrucción del vaso sanguíneo o un efecto vasoclusivo por compresión externa, ¿no? Hay que entender que para que ocurra alguna complicación con el ácido hialurónico, puede que, por ejemplo, ustedes hagan una rinomodelación, pero al momento no pasa nada, al día tampoco, a las semanas tampoco, pero al segundo mes puede que recién pase algo, ¿no? Entonces, siempre hay que decir a los pacientes qué es lo que puede pasar y más que todo buscarlos. Tienen que buscar a su profesional, los pacientes, para que éste pueda resolverlo, ¿no? Puede pasar alguna complicación, porque recuerden, el vaso sanguíneo, ¿no? Si ese es el vaso sanguíneo, supongamos, y yo le pongo algo de peso encima y el producto migra o desciende, vamos a generar un aplastamiento del vaso sanguíneo. Entonces, si agarramos y generamos ese aplastamiento del vaso sanguíneo, vamos a hacer con que el flujo sanguíneo como tal a cierto tejido disminuya o sea nulo, y esto pues produzca un cuadro isquémico que puede ser o bien transitorio o ya establecerse con un cuadro de necrosis o muerte del tejido, ¿no? Producto o secundario justamente a un punto vasoclusivo debido externo, ¿no? Es secundario porque hay una vasoclusión directamente en el vaso sanguíneo cuando se inyecta el ácido hialurónico, y lo que les estoy comentando es por compresión. Entonces, vamos a ver, dependiendo la zona, podemos hacerle al paciente ese seguimiento, ¿no? Si es en nariz, en labios, yo normalmente lo cito al tercer día, pero siempre estoy en contacto, ¿no? Espero 30 minutos yo les aplico, tienen que los pacientes esperar, si quiero unos 30 minutos para poder volverlos a revisar, ¿no? Para ver que todo esté bien. Porque puede que en el momento de la aplicación nosotros no veamos nada, puede que la paciente esté súper bien, pero después, justamente al irse, puede empezar el problema, ¿no? Y es justamente de eso también que vamos a hablar, pues, hoy día, ¿no? Hoy día vamos a ver dos técnicas, como les comenté, y vamos a ver también vamos a ver lo que es las complicaciones y cómo actuar en las complicaciones, que es lo más importante, y lo que realmente sirve, ¿no? Porque en algunas escuelas, a lo menos en una escuela que yo aprendí aquí en Perú, no una de las escuelas porque me he tenido que preparar en varios lugares, pero una de las escuelas, recuerdo que me dijeron, doctor, usa 10 cosas, ¿no? Y bueno, realmente no es así, ¿no? Realmente hay cosas que sí funcionan y otras que no funcionan, ¿no? Y vamos a ver el por qué. Yo siempre les comento a los participantes, médicos y también personal no médico que se encuentre en algún aprendizaje, que siempre es bueno aprender en estos puntos, más que todo para reconocer algún problema, reconocer el riesgo y también saber qué hacer o cómo advertir a los pacientes, ¿no? Entonces, yo siempre les comento que el conocimiento que realmente dura es la comprensión, ¿no? Entonces, siempre hay que agarrar y buscarnos un poquito esa manera de comprender. Entonces, ahí vimos la diferencia, ¿no? En cuestión de cuándo lo citamos a los pacientes dentro de un ácido hialurónico reticulado, medianamente reticulado, bajamente reticulado y no reticulado, ¿no? Hasta ahí, Yolimar, sí respondí tu pregunta. ¿Hay alguna otra duda o pregunta por parte de algún otro participante?
Sí, gracias. Otra Perfecto. preguntita. Otra Dime, preguntita. Marcini. Sí, sí, dime. Después de la colocación de ya sea toxina botulínica preferiblemente, ¿no? ¿Queda algún dolor después de la aplicación? Claro, sí, 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 puede quedar algún dolorcito, ¿no? Porque estamos ¿Cuánto, puncionando. cuánto tiempo puede durar el dolor? Eso depende de los pacientes. Hay pacientes que les dura unos 3, 4 días, ¿no? Que son muy sensibles, ¿no? Y bueno, hay algunos que solo el momento de la aplicación, ¿no? Dependiendo también si el paciente hace mucho gesto o no, si el paciente se toca esa zona o no. Entonces depende de algunos factores, pero no dura más que 4 o 5 días, ¿no? En caso de existir en el lugar de punción, ojo, es raro que ocurra eso, rarísimo, pero sí podría ocurrir, ¿no? Normalmente es que al momento de la inyección sí te duele un poquito, al momento que entra la toxina también, por la distensión de tejidos, es lo normal, ¿no? Eso es algo que yo siempre igual le digo a los pacientes. Yo, por ejemplo, me aplico toxina, pero odio la aplicación, ¿no? Pero amo el resultado. Así es que igual a los pacientes hay que decirles que puede haber un poquito de dolor, puede haber un ligero hematoma, puede haber una ligera inflamación también, ¿ya? Incluso con un producto original, porque eso va relacionado al punto de punción, al daño tisular, al daño del tejido que se hace, ¿ya? Por medio de la punción. No, para ello hay que ver la técnica apropiada, que el paciente esté relajado, que no contraiga el músculo, para que la agujita pues no vaya en contra de la fuerza del músculo de contracción. Entonces, obviamente, si la aguja encuentra mayor resistencia, el daño pues va a ser también un poquito mayor. Claro que no es un daño gigantesco, pero sí el daño va a ser pues un poco mayor a lo habitual. Ya, entonces ahí tendríamos que ir viendo, ¿no? De acuerdo también el paciente Yolimar. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Bueno, continuamos entonces. Nos vamos al siguiente punto. Vamos a ver la técnica de la torre. Ya, la técnica de la torre es una técnica que se usa bastante. ¿Se usa bastante en dónde? Se usa bastante en nariz, se usa bastante en mentón, se usa bastante en fosa piriforme, es decir, en este huequito de acá. ¿Ya? Se usa bastante en esa zona. La técnica de la torre, ¿sí? Para generar, justamente es como una torre, ¿no? Es como la torre de Eiffel, que queda de esta manera, ¿no? Entonces, realizamos una aplicación supraperióstica, ¿no? Es decir, justo por encima del huesito, para generar mayor consistencia, menos capacidad de migración, mayor solidez en el producto también, ¿no? Y que en el plano muscular el producto no se encuentre comprometido. No sé si habrán visto a veces en TikTok salen algunos videos donde el paciente, ¿no? Si le aplican el mentón, mueve el mentón y el ácido se mueve, ¿no? Entonces es bastante, bastante extraño eso. Pero si aplicamos en la zona apropiada, ¿no? Ya que hay zonas apropiadas para aplicar el ácido hialurónico, pues no vamos a tener este problema. La técnica de la torre lo que nos dice es que nos va a permitir de levantar, ¿no? La zona, de generar una proyección mayor con poco producto, ¿ya? Eso se genera con poco producto. Ojo, dependiendo del producto. Si tú quieres hacer una técnica de la torre con un ácido hialurónico medianamente reticulado, olvídate, esa torre se va a caer. La G', la cohesividad, la elasticidad en este producto es baja a comparación de un producto que tenga la G' alta, ¿ya? Entonces, si tenemos esas diferencias, hay que agarrar y entender de que algún producto nos puede servir más que otro. Entonces, la técnica de la torre nos va a servir más que todo para un ácido hialurónico de una G' alta, ¿sí? Eso lo hemos visto en lo que es la teoría la parte teórica, perdón, del ácido hialurónico que está en la plataforma del Diploma de Medicina Estética. Ya, entonces, ¿cómo empleamos la técnica de la torre? Aquí les tengo un videíto de una rinomodelación. Una pacientita se dejó grabar. Permítanme un momentito para poder abrir esto y poder enseñarles. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, pregunta dentro de la técnica de la torre? ¿Todo está claro hasta ahí? Vamos
Vamos a ver un momentito. Ya. Ahorita les comparto esta parte de la pantalla para que ustedes puedan ver cómo se hace esa técnica. Ya, esto es dentro de una rinomodelación. Como dice ahí lo que es esta diapositiva, se usa en nariz, ¿no? Pero recuerden, también se puede usar en mentón, se puede usar también en lo que es fosa piriforme, ¿no? Sin ningún problema, se puede realizar en esos lugares, ¿ya? Pero normalmente se utiliza más que todo, pues, en nariz, ¿no? Para generar ese efecto de puntita, ¿no? Que quede más estilizada la nariz, ¿ya? Entonces vamos a ver, voy a compartirles esta parte de acá para que puedan ver el video. Un momentito y les comparto bien esto. Voy a compartir toda la pantalla. Y ahora sí voy a este lado de acá. Ya. Ahí se ve, ¿verdad, el video? ¿Sí logran ver la imagen del video? ¿Me Sí, indican, sí por se ve, favor? sí se ve. Genial. Ahora sí, vamos a escuchar incluso, ¿ya? Primero voy a reproducir unos segundos para que ustedes me digan si se escucha o no. Vamos a esperar que está cargando un poco. En este caso, lo que estoy ya realizando, ya se hizo aquí la aplicación en la base de la columela. Ya, primeramente para hacer una rinomodelación, hacemos una aplicación en base, porque si colocamos un producto en exceso en la porción justamente de la punta nasal, se va a caer, ¿no? Si no tenemos algo que lo sujete de esa manera. Entonces, primeramente agarramos, vamos a la base, luego de eso nos vamos a lo que es la columela como tal. ¿Ya? Entonces ingreso, como ven en la imagen, ahí ingreso toda la aguja, ¿no? Ahí yo palpo mi aguja que está por dentro del tejido y aspiro. Siempre, siempre en uso de ácido hialurónico medianamente reticulado, baja reticulación y altamente reticulado, hay que aspirar. Siempre aspiren. No hay de que, aquí no existe el que yo me las sé todas, que no me va a pasar nada, que la Virgen María, acá no existe eso. Acá yo creo que mayor respeto tiene que haber en estos puntos. ¿Por qué? Porque realmente podemos provocar un daño. Y ustedes van a ver en este video o en cualquier otro video que yo tenga, que si yo me muevo un poco la aguja, voy a tener que aspirar de nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Por seguridad, para no generar un cuadro isquémico. Vamos a ir viendo. Ahí aspiramos, mantenemos firme la jeringa y voy aplicando la dosis adecuada, ¿no? Que puede ser de 1.5 a 2 en toda la columnela. Entonces voy retrocediendo, una técnica de retroinyección, y voy aplicando a la vez como ustedes ven en la imagen, en el video. Voy aplicando, retrocediendo y aplico. Y listo. Desde la base la enderezamos. Y ahí lo que hacemos es en la porción justamente fibrocartilaginosa de la nariz, vamos a generar el aspecto de la nariz más estilizada en puntita. Ya, para eso es importante, para hacerlo con poco volumen, hacer una tracción de la porción justamente de la punta de la nariz y un poco de la porción incluso alar. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el resultado esté así tal cual. ¿Ya? Eso es bastante, bastante importante. Un momentito voy a dar acceso a un participante. Entonces, hasta ahí estamos en lo que es, vamos a ver acá. Vamos a ir a la porción de la punta de la nariz, ¿ya?
Eh, esa parte, esa parte de ahí, de generar esa proyección, es bien importante para ver cómo podemos hacer que quede una rinomodelación bonita con poco producto, ¿ya? Porque otros lo que hacen es optar por esa zona, distenderla, ¿no? Y a largo plazo hay que entender que si nosotros usamos mucho ácido hialurónico en la punta de la nariz, vamos a generar ese cuadro de ensanchamiento y aparte un cuadro de avascularización en ese aspecto, ¿no? Dependiendo del producto hasta de fibrosis. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, primero, hemos visto que hemos traccionado, hemos posicionado, hemos reducido la angulación en ese aspecto y vemos la proyección, como vemos ahí en el video. Traccionamos un poco nuevamente, aspiramos siempre. Respiro unos 10 segundos, mantengo firme, tracciono, ahí entra el ácido en un bolo y luego nos vamos en retroinyección con poquísimo contenido. Entonces la puntita ahí queda más proyectada, ¿no? Eso es la aplicación con lo que es el ácido hialurónico, ya en nariz. Entonces ahora vamos a ver otro punto, vamos a ver un aumento de labios. Ya, vamos a ver ahora un aumento de labios, que lo tenemos justamente por acá. Hasta ahí dentro de lo que es la rinomodelación, ¿hay alguna duda o pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí se entendió la técnica? Muy bien, entonces nos vamos ahora a ver lo que es un aumento de labios, ¿ya? Con minicánula. Entonces primero hacemos pues un orificio de entrada en el punto medio inferior al bermellón. Para eso colocamos anestesia, lidocaína, ¿no? Podemos colocar lidocaína o simplemente anestesia tópica. Hacemos un orificio de entrada y nos vamos con la minicánula, ¿no? Recuerden que la proyección siempre tiene que ser 1.5 abajo y arriba 0.9 a 1, ¿no? Para una proyección adecuada de labios y una simetría que se vea pues bonita, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí un poco de lo que es la aplicación de ácido hialurónico de labios con minicánula. Siempre buscamos el aumento de labios en la zona del bermellón, ¿ya? Que es la zona media. Si buscamos el aumento de labios en la zona lateral, cerca de la comisura, vamos a generar el famoso pico de pato. Ya vamos a generar el pico de pato. Entonces siempre nos centramos más que todo aquí. Si ya la proporción entre la zona del bermellón y acá es abismal, recién podemos aplicar un poquito acá, para que no tengamos ese pico de pato. O en los labios rusos también se aplica de pe a pa, solo que obviamente más que todo en la zona del centro del bermellón. Vamos a seguir viendo. En este caso, es bastante importante también considerar en cuestión del uso de la minicánula. Yo estoy usando una minicánula de 21G. Si nosotros usamos minicánulas de 27G, vamos a tener la capacidad casi idéntica de penetrar o perforar algún vaso, ¿ya? Como con alguna inyección, ¿ya? Como alguna aguja así normal. Entonces hay que tener bastante cuidado. Es mucho más fácil perforar un vaso sanguíneo, o sea, una vena en una arteria, con una minicánula de 27G que con una de 21G.
¿ya? Y para eso nos manejamos siempre del dolor que sienta el paciente o la paciente. Ya siempre hay que preguntarle si hay dolor o no para buscar alguna otra vía para poder llegar al mismo lugar, pero sin lesionar los tejidos o lesionarlo de la menor manera posible, ¿ya? Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso también. Podemos aspirar o no. En este caso no hay ningún problema. Es mucho más seguro con una mini cánula, ya que la punta es de Roma. Hacia un punto medio siempre. Si lo aplicamos muy arriba, vamos a generar bolitas en el labio ya visibles. Y si lo aplicamos muy interno, vamos a hacer bolitas en la parte de la mucosa. Hay que tener bastante cuidado ahí. Un punto medio siempre. Y ahí vamos distribuyendo en abanico, ¿ya? Lo hacemos en abanico, tal cual, y siempre en un punto medio. Con poco volumen hacemos una inversión y un aumento de labios que se vea natural, ¿no? A la paciente le gusta, y bueno, que se note el cambio también. Lo hacemos con a veces menos de una jeringa, ¿ya? Y nunca se toca la minicánula, ¿ya? La minicánula no se toca. Vamos a ver, aquí creo que tengo otro labio. Sí, acá hay otro labio, pero esta vez es con inyectable, ya es con aguja normal. Entonces voy a un punto medio y me dirijo, ¿no? Divido el labio en dos, como ven ahí el cursor. En esta zona, bueno, una zona derecha, una zona izquierda, y voy distribuyendo de forma asimétrica, ¿no? Hay algunas zonas, algunos pacientes que tienen el labio inferior en su porción derecha un poco más voluptuoso que el labio inferior, entonces hay que generarle esa simetría, ¿no? Ahí vamos calculando. Hoy va a depender el ácido hialurónico que empleemos, la cantidad, en cuanto al resultado que también espera o le gusta también al paciente o a la paciente, ¿no? Entonces, ahí como ven, vamos aplicando. El labio igual es una zona muy vascularizada, hay que tener bastante cuidado. Mantenemos firme la jeringa. Entonces, como ven, retrocedo y desde ahí voy de nuevo en abanico. Un punto bastante importante también de entender para identificar un cuadro vasoclusivo que en primera instancia puede no verse pálido al momento, es nosotros ver el llenado capilar, ¿no? Agarrar, presionar y vemos el llenado capilar, presionamos la zona del labio y vamos a ver que se blanquea al momento, pero si retiramos el dedo, rápido vuelve el color en automático, menos de 2 segundos, incluso al momento, ¿no? Es súper rápido. Eso es una manera de verificar de que no hayamos comprometido ningún vaso sanguíneo. Entonces ahí vemos la técnica de abanico, retrocedo, aplico, ¿no? Y de esa manera voy distribuyendo parte del medio hasta irme a la otra región, ¿no? Y de ahí retrocedo y me voy a la otra región, ¿no? Entonces, así trabajamos lo que es el aumento de labios con la técnica de inyectable, ¿ya? Así trabajamos lo que es el aumento de labios con la técnica de aguja. Han visto que no es una técnica complicada, no es complicado, pero sí hay que tener esa destreza, ¿ya? Hay que tener la destreza. Vamos a ver aquí, vamos a presentar ahora el PowerPoint. Un momentito, ¿dónde está el PowerPoint? Ya, vamos a ver un momento. ¿Hasta ahí hay alguna duda o pregunta? ¿Todo está claro? En la rinomodelación, ¿qué tipo de aguja se usa? Ya, normalmente en el ácido hialurónico
viene ya con sus agujas, ¿no? Entonces, como ya viene con las agujas, se puede usar sin ningún problema con la aguja que venga, ¿no? Todos los ácidos hialurónicos siempre vienen con sus agujas. Así es que ahí no hay donde perderse en ese punto. ¿Alguna otra pregunta? Y la cantidad en la punta de la nariz, ¿qué cantidad de hialurónico se coloca? Ya, en ese caso habría que ver, dependiendo qué tipo de proyección vamos a conseguir en la paciente. Hay pacientes que tienen una nariz ancha, ¿no? Y en ese caso hay que usar igualmente muy poco producto, ¿no? A veces uno ve algunos TikTok donde ve que les ponen mucho producto y se queda mal. Máximo hay que usar 0.2, ya 0.2 como máximo. ¿Cómo lo medimos? Igual el ácido hialurónico tiene sus medidas, ¿no? Esta es una jeringa vacía, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Que viene un número muy pequeño con las medidas, ¿no? Entonces 0.2 como máximo. Eso incluye el bolo, como vimos en el video, en la tracción, aplicación en bolo y en retroinyección también. ¿Ya? Ahí son 0.2. Si utilizamos más, hay algunos, más que todo personal no médico, esto hay que tener bastante cuidado, chicos, chicas, porque en el manejo, en la aplicación de ácido hialurónico, a veces pensamos que puede quedar bien incluso la nariz, ¿no? Que esté muy recta, y en realidad generamos un resultado antiestético. Entonces, ahí tenemos que tener bastante cuidado para generar un resultado que sea estético y más que todo natural. Entonces, utilizamos en punta de nariz y usamos más que eso, a veces genera una super proyección que al final se ve mal y por el peso que tiene, más bien va a hacer que caiga, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Muy bien, ¿no hay ninguna otra duda, pregunta? Ya. Hemos visto la técnica de minicánula, hemos visto la técnica de inyectable, más que todo en nariz y en labio. En inyectable siempre aspiramos, con cualquier tipo de reticulación de ácido hialurónico. En minicánula únicamente si usamos minicánulas como 27G, 26G. Ya en 21G, si desean aspirar pueden hacerlo para mayor seguridad. ¿Puede haber alguna laceración de algún vaso sanguíneo con una minicánula de 21G? Sí. Si realmente lo haces de forma pésima, es que hay que hacerlo muy pésimamente para generar realmente una laceración de un vaso con una minicánula de 21G. Hay que usar mucha fuerza. Recuerden que la aplicación de cualquier producto con minicánula no requiere fuerza, requiere técnica, ¿no? Lo más importante es la técnica en vez que la fuerza, ¿no? Esto yo siempre le digo a los participantes, y es más, ya he tenido una participante que sí perforó un vaso con una minicánula de 21G, pero es que cuando yo me volteaba ella hacía toda la fuerza posible, ¿no? Entonces, por eso es que nunca más la recibí, ¿no? Porque ante todo va el respeto a los modelos, ¿no? Que a veces no es cuestión, no son muñecos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en ese punto de, al momento de utilizar la minicánula 21G, no realizar mucha fuerza, estar en comunicación estrecha con el paciente, porque el dolor va a indicar también que estemos o traccionando tejidos, porque recuerden que si trabajamos en el rostro, por ejemplo, en puntos de anclaje o una proyección de pómulo, vamos a también a generar alguna tracción de algún ligamento, ¿no? Entonces, hay que siempre conversar con el paciente para nosotros hacerlo con la mayor delicadeza posible. Ahora, cuando es con inyectable, siempre aspiramos, siempre aspiramos. No hay de otra ahí. Si nos movemos un poco, estamos conversando con el compañero, con la colega o el médico, entonces nos movemos un poco, hay que volver a aspirar, por seguridad, ¿ya? ¿Hasta ahí hay alguna duda, pregunta? Ya casi estamos por acabar. ¿Ninguna duda, pregunta? Muy bien, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir por aquí. Entonces, bueno, ya hemos visto, ¿no? La rinomodelación lo hemos visto en video, hemos visto el aumento del labio con minicánula en video,
hemos visto el aumento de labios con inyectable en video también, y bueno, ya cuando estén los médicos aquí haciendo sus prácticas, lo van a realizar también, ¿no? Con la guía, supervisión adecuada para que lo hagan lo más rápido posible, ¿no? Eso es algo que se puede realizar, ¿no? Hay médicos que lo realizan a la primera incluso, ¿no? Se quedan maravillados porque no es algo complejo si uno sigue las instrucciones. ¿Qué complicaciones podemos tener cuando aplicamos el ácido hialurónico? Bueno, obviamente, como hemos explicado ya hace un momento, el ácido hialurónico puede producir un cuadro de vasoclusión. Puede ser una inyección directa en todo el lumen del vaso sanguíneo, una oclusión total, puede ser una oclusión parcial que desprendiéndose termine en un émbolo, ¿ya? En un cuadro de obstrucción distal. Puede ser que el cuadro parcial, por producto de la agregación plaquetaria, termine obstruyendo por completo el vaso sanguíneo, o puede ser también que usemos un ácido hialurónico de reticulación elevada, como usan, ¿no? En la zona de acá, en la zona clavelar, para las líneas que aparecen acá adinámicas o estáticas, para que las rellenen. Usan un producto pesado y aquí es una zona muy vascularizada que tiene un compromiso directo a la visión, al ojo, ¿ya? Al globo ocular. Entonces, hay diferentes formas de ocluir un vaso sanguíneo. Obviamente, nosotros para evitar eso aspiramos y también conocemos la anatomía, ¿no? Cuando nosotros sabemos qué arteria está por ahí más cerca, qué es lo que puede pasar, cómo nos tenemos que cuidar, ahí tenemos que agarrar y entender de que tenemos que ser mucho más cuidadosos o trabajar con algún otro producto que sea más amical, ¿ya? ¿Podemos hacer eso? Sí, podemos hacer eso. Obviamente, si vemos que en la zona clavelar es una zona que hay vasos sanguíneos, ¿no? Muy delgaditos, no vamos a usar un producto pesado, ¿no? Yo siempre les explico que es como si fuésemos en un autobús, en un bus, en un colectivo, estamos en un asiento y viene un súper gordo y se sienta justo a nuestro lado y nos arrimamos, ¿no? Porque no queremos estar pues con su sudor, ¿no? O algo por el estilo, o simplemente el volumen nos genera que nos arrimemos. Entonces pasa lo mismo con el ácido hialurónico y los vasos sanguíneos. Hay que tener bastante cuidado porque también se pueden aplastar, ¿ya? Entonces aquí tenemos un poquito de la anatomía, un punto general, ¿no? Sabemos la arteria facial, ya hemos visto eso en el punto de anatomía. La arteria facial deja sus ramos, que es ramo de la carótida externa, va dejando sus ramos, labial inferior, superior, viene, luego deja la arteria columnar, nasal lateral, transverso nasal, y termina en la porción angular, donde se va a anastomosar con la porción de la carótida interna, ¿no? Por eso es que puede haber un compromiso en el globo ocular, en la visión como tal. Ya se han reportado casos de ceguera, ¿ya? Se han reportado casos de ceguera. Entonces hay que tener bastante cuidado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos identificar estas fases? ¿No? ¿Qué es lo que podemos hacer para identificar estas fases? Porque algo tenemos que hacer. ¿Cómo podemos entender de que sí puede ocurrir esto? Bueno, primero es que cuando nosotros aplicamos el ácido hialurónico, puede primero volverse blanco esa zona, porque el flujo sanguíneo se interrumpe. Entonces hay un cuadro de isquemia local, obviamente transitoria, que no produce ningún daño, pero que hay que resolver, ¿no? Hay que resolver, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que primero hacemos en esos casos? Bueno, observamos. Vemos si hemos usado, ahora, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Si yo aplico, por ejemplo, yo me aplico, ¿ya? Yo me voy a aplicar ácido hialurónico en la nariz. Yo agarro, me aplico. He aspirado, no he tenido retorno. ¿Ustedes creen que yo pueda generar una obstrucción a pesar de que yo no haya tenido retorno? O sea, que no haya entrado ningún vasito. ¿Podría generar algún cuadro vasoclusivo o no? ¿Quién se anima ahí a opinar? Sí puede ser por compresión del producto sobre el vaso sanguíneo. Así es, ¿no? Entonces podemos generar un cuadro de obstrucción como tal, ¿ya? Entonces, si nosotros generamos un cuadro de obstrucción por compresión externa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que haríamos en ese caso? Si es por compresión externa, ¿cuál sería la primera medida que tendríamos que hacer?
¿Quién me puede dar ahí una respuesta más o menos? ¿Qué es lo que harían, no? Si ustedes aplican, ya están, ustedes me están aplicando a mí, supongamos me están aplicando, y bueno, todo bien, han aspirado, todo bien, no hay ningún problema. Al momento de que ponen el producto y de repente se empieza a blanquear la zona. Y es como que, ¿qué pasó, no? ¿Qué harían ustedes si ustedes saben que no han obstruido ningún vaso, sino que está comprimiendo el vaso, el producto? ¿Qué es lo que harían? Masajear. Ya, muy bien, es una medida, sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más podrían hacer? Aparte de masajear. ¿Hay algo más que podríamos hacer antes de pasar al antídoto del ácido hialurónico? En ese ejemplo específicamente, ¿ah? Porque de otra manera sí podríamos hacerlo directamente al antídoto, ¿no? Pero ¿qué más podríamos hacer en ese ejemplo? ¿Se pudiera aspirar el producto? Aspirar. Ya, sería una opción, pero no se podría aspirar el producto. Pero sí es una opción, ¿no? Vamos por ahí dando ideas de que por ahí nos guían a una conducta apropiada. ¿Qué más? ¿Quién más se anima también a participar? ¿Qué más podríamos hacer en ese caso? Si estamos generando un volumen en una zona ¿O y pudiéramos, sí, pudiéramos hacer una incisión de descarga? ¿cómo sería eso? eh, Como hacer una herida, pues, para descargar ¿Te hacer una refieres a hacer incisión. una punción para retirar un poco el producto? Ajá, si pudiera ser como incidir la zona y hacer que haya una descarga del producto. No tanto una descarga, sino para hacer una descompresión. Perfecto. Esa es la siguiente medida que tenemos que hacer, ¿ya? Esa es la siguiente medida que tenemos que hacer. Perfecto. Yolimar, ¿verdad? ¿Quién estuvo participando, Yolimar? ¿Perdón? Sí, ¿no? Yolimar, ya, perfecto. Sí, Yolimar, es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, luego de eso agarramos y descomprimimos, ¿no? Hacemos una descompresión, hacemos un orificio de entrada y retiramos un poco el producto, ¿ya? Vamos a agarrar y presionar para que el producto salga un poco. Entonces, de esa manera podemos aliviar y vemos si realmente tenemos alguna, resolvemos el cuadro o no, ¿no? Entonces, de ahí, si el color vuelve a lo normal, ya no está pálido, podemos citar al paciente en unas horas, ¿no? O al día siguiente directamente, ¿ya? Y ahora, si al día siguiente ya pasa que sigue pálido o se puso rojo, y no solamente ahí, sino el rojo subió un poco más y se puso como moteado, cuadros, lo voy a dibujar aquí, es una parte aquí de... en esta ventana, ¿ya? Se pone así más o menos. Por ejemplo, si este es mi nariz, me van a disculpar el dibujo. Este es mi nariz, supongamos. Uy, qué fea nariz, ya. Entonces, este es mi nariz. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Miren, lo que pasa es que vamos a ver ciertas zonas rojizas, que van a estar rojas, de esta manera así, ¿ya? Lo rojizo, el color eritematoso o rojo, va a ascender y vemos también que se combina con zonas un poco azuladas, ¿ya? Zonas un poco azuladas. A eso de ahí se le llama moteado. La nariz está un poco moteada, incluso con zonas violáceas también. Esa fase es la famosa fase del livedo reticularis, ¿ya? Es una zona moteada. Cuando ustedes vean un livedo reticularis, van a saber automáticamente que ahí tienen que actuar, ya no descompresión, sino más bien antídoto. Ahí ya tienen que aplicar
todo. Tienen que aplicar todo, ¿ya? ¿Qué es todo? Aplicar el antídoto del ácido hialurónico, que es la hialuronidasa. Ahí tenemos que actuar sí o sí. Y ahora vamos a repasar bien esa técnica de aplicación porque es la que quiero que ustedes la tengan bien claro para que al momento de evidenciar algún cuadro de vasoclusión sea realmente transitoria y no deje ninguna secuela. Es fácil de resolver si saben cómo. Entonces, aquí vamos a profundizar. Vemos, la segunda fase es la fase de livedo reticularis. ¿Cuántas horas tienen que pasar? 1 a 2 días, ya lo empezamos a ver el livedo reticularis. Al día siguiente, ustedes me ponen hoy día, al día siguiente en la noche, ya tienen mi livedo reticularis ahí. ¿Qué significa el livedo reticularis? Sangre desoxigenada. Obviamente, si tenemos un cuadro de éstasis sanguínea, éstasis venosa con sangre desoxigenada, sabemos que también es un caldo de cultivo, ¿no? Que ahí puede haber algún microorganismo que prolifere y pueda generar un cuadro infeccioso. Y de ahí se viene la fase pustular, ¿no? La fase pustular, que ahí es donde ya empieza un poco el cuadro infeccioso, y la fase coagulativa también, que ya es propenso el paciente a tener un cuadro de necrosis tisular. Ahí hacen entre el tercer a cuarto día, ¿no? Pero ustedes, como están ahora en este curso, cuando vean primeramente, ustedes hacen una técnica adecuada, ven palidez, recuerden que lo que vimos ahora, primero descompresión. Hacemos un orificio de entrada y retiramos el producto. El color, el flujo sanguíneo se restablece, el color pálido desaparece. Genial, pueden observar a su paciente, ¿ya? Ahora, viene el día de mañana el paciente, está con su livedo reticularis. Ahí ya no hay de otra. Agarramos y entramos directo con la hialuronidasa. Ahorita vamos a ver cuál es la dosis y todo ello. Y eso tienen hasta el tercer día para agarrar y aplicar. ¿Ya? Para agarrar y aplicar. Después ya se forma ya una fase necrótica, donde ya hay que hacer una debridación, ¿no? Ya es un problema permanente en esos casos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Cuando ya evidenciamos que hay un cuadro obstructivo, un cuadro de vasoclusión, agarramos y hacemos la aplicación de hialuronidasa, que es justamente esta partecita de acá, ¿no? Que vamos a ver. Esta es la hialuronidasa. ¿Cuánto de hialuronidasa tenemos que agarrar y aplicar? Primeramente, ¿cómo la aplicamos? ¿Dónde la aplicamos? ¿Con qué lo aplicamos? ¿Es necesario usar antibióticos? ¿Es necesario usar vasodilatadores? ¿Es necesario usar ultrasonido? ¿Es necesario hacer un ecodoppler? ¿Es necesario tal cosa, bla, bla, bla? Entonces hay que ver lo que realmente sea necesario y qué es lo que va a resolver el problema, ¿no? Eso es lo que hay que evidenciar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, aquí tenemos que hacer una aplicación de hialuronidasa. ¿Cuántas unidades tenemos que aplicar? En ese caso, entre unas 100 a 200. 3 veces. 3 veces. Por ejemplo, ustedes ya mañana ven en mí un livedo reticularis, me tienen que aplicar ese mismo día 3 veces, dejando 15 minutos. Ustedes aplican su hialuronidasa con lidocaína al 2%. ¿Por qué lidocaína? Para que vasodilate. ¿Ya? Es para que vasodilate. Cuando ustedes aplican la hialuronidasa, no es necesario que lo apliquen dentro de la arteria. No hay forma de a simple vista entrar y aplicarlo dentro de la arteria, ¿no? Dentro de algún vaso, sea arteria, sea vena, no hay forma. Entonces lo que hacemos es simplemente aplicar la hialuronidasa, y la hialuronidasa va a difundir a través de los vasos sanguíneos y va a entrar al ácido hialurónico. No se preocupen de eso. Solo hay que empapar el lugar de hialuronidasa para que el ácido hialurónico se disuelva. Lo aplicamos, masajeamos, tenemos que masajear a full, no solamente en el lugar donde está pálido, tienen que masajear también. Recuerden, como les expliqué hace un momento, que la obstrucción o el cuadro vasoclusivo se puede generar por un cuadro de agregación plaquetaria, se puede generar por un cuadro de émbolo también, ¿ya? Entonces, si se puede generar de esa manera, hay que aplicar en todo el trayecto del vaso sanguíneo que podría estar por ahí. Entonces, donde nos dirige el livedo reticularis, ahí tenemos que ir. No es clarito. Donde nos dirige, ahí nos tenemos que ir. El livedo reticularis nos dice, por aquí me estoy obstruyendo también, entonces nos vamos con la minicánula, nos haríamos un orificio de entrada y con la minicánula nos dirigimos, y ahí es donde tenemos que agarrar
y aplicar la hialuronidasa con el ácido hialurónico, con la lidocaína al 2% o al 1% también. Ahora, después de eso, aplicamos una vez. Esperamos 15 minutos. ¿Ya regresó el color, doctor? ¿Es necesario? No. Aplicamos 2 veces más. Volvemos a aplicar. Aplicamos en todo el segmento ya. No solamente en el trayecto, nos vamos a la columnela, a la base, con la minicánula, aplicamos en todo el segmento. Y así masajeamos de nuevo, y de ahí una vez más. De ahí citamos al paciente al día siguiente. Esa fue la primera puesta. Le volvemos a aplicar la segunda puesta 3 veces de nuevo, ¿ya? En la segunda puesta. 3 veces de nuevo le aplicamos al paciente, y bueno, una vez que se le aplica al paciente de esta manera, el livedo reticularis, ¿cuántos días va a quedar? ¿Significa que yo le aplico y desaparece? No, no desaparece. ¿Va a disminuir? Sí. Disminuye al día siguiente de la aplicación, ya se encuentra una disminución que va a ser notoria, pero todavía se va a ir al cuarto o quinto día. Siempre, siempre es recomendable agarrar y aplicar la hialuronidasa con la lidocaína siquiera unas 3 veces. ¿Ya? Es recomendable. Con la segunda ya estás fuera de peligro. Ya aplicaste la primera en 3 dosis, bien, pero ve a la segunda para que te asegures. ¿No? Sí o sí. Otros aplican solo hasta la segunda. Funciona, por supuesto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, aplico hasta la tercera. ¿Ya? También aplico hasta la tercera. Entonces, es necesario agarrar y aplicar hasta 3 veces para mayor seguridad. Yo siempre le digo a los pacientes, para que tengamos en ese punto mayor descanso. Tú duermes bien, yo duermo bien, ¿no? Entonces siempre es bastante importante realizar una aplicación de esa manera. Ahora, ¿qué otros medicamentos podríamos usar en estos casos, no? Porque a veces uno se puede preguntar, ¿y qué puedo usar? ¿No? Tengo que usar vasodilatadores, sildenafil, tadalafil, o no sé, ¿no? En ese punto, ¿qué es lo que tenemos que usar? Bueno, hay que usar antiagregantes plaquetarios, lo primero, ¿no? Entendiendo que uno de los mecanismos de acción por el cual se produce una vasoclusión es pues una agregación plaquetaria, ¿no? Cuando hay una obstrucción parcial en el lumen del vaso sanguíneo producto del depósito de ácido hialurónico. Entonces ahí hay que agregar antiagregantes plaquetarios. Podemos usar aspirina, podemos usar clopidogrel, 300 miligramos de dosis de ataque, y lo mantenemos con 100 o 75, siquiera una vez por día, ¿no? Y podemos agregar antiinflamatorios también, ¿no? En ese caso, corticoide. Pueden agregar una prednisona en tabletita suficiente, agregan su prednisona, y bueno, con eso, si ustedes abordan la fase aguda, ¿no? La del livedo reticular sin pústulas ni nada por el estilo, van a poder entender de que ya está solucionado el problema. No pasa a mayores, no hay necrosis, no hay ceguera, no hay nada, ¿ya? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, si está todo claro. Es un tema que sí es de bastante importancia, porque podemos agarrar y nos puede pasar a cualquiera, ¿ya? ¿No? Eso nos puede pasar a cualquiera, incluso hasta el más experimentado, ¿no? Porque si tenemos este problema, realmente podemos agarrar y, como saben, según las maneras de que ocurra una vasoclusión, también hay compresión externa. Y no es que pase solo al momento, puede pasar incluso días después, semanas después. Es más raro, es mucho más raro, por supuesto, pero puede pasar. Dentro de posibilidades puede pasar. Lo importante es saber identificar el problema y saber cómo resolverlo, ¿no? Porque si nos quedamos solo en saber identificar, solo nos jalamos los pelos, nos desesperamos y no resolvemos. En cambio, ahora ya hemos aprendido a identificar el problema y hemos aprendido también a resolver el problema. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, pregunta? ¿Todo está claro? Es decir, se le coloca la hialuronidasa el primer día 3 veces, el segundo día 3 veces y el tercer día 3 veces. Genial, Yolimar. Por ejemplo, se le coloca el mismo día, ¿no? Al día siguiente, dependiendo del cuadro de obstrucción. Si es una obstrucción, ¿no? Si es una obstrucción que ha sido
en la misma arteria o en el mismo vaso sanguíneo, ahí tenemos que realmente agarrar y aplicar directo, ¿ya? El mismo día. Pero si no, si es por compresión externa, aplicamos al día siguiente. Ahora, luego de eso, agarramos, aplicamos el día siguiente. Supongamos que me aplican hoy día en la noche a mí, mi primera dosis de hialuronidasa. Siguiente dosis al día siguiente, en la mañana. Tercera dosis puede ser o pasado mañana o puede ser en la noche, dejando 12 horas de espacio. Ya 10 a 12 horas. ¿Eso para qué? Para pues hacer con que el producto, el ácido hialurónico, se disuelva como tal. Ya se disuelva y no pase a mayores. Ahora, acá hay un detalle, ¿no? Acá hay un detalle. Para disolver algunos productos normalmente se ha visto que se disuelve más rápido cuando el producto, el ácido hialurónico, ha sido aplicado también en un corto o un breve periodo de tiempo, ¿ya? Pero no es que esto se cumpla de pe a pa, va a depender del producto que se use, ya que hay mucho producto réplica en el mercado. Yo siempre le digo eso a todos los participantes. Tengan cuidado con los productos réplica, con los Bamba, porque esos te van a generar un problemón. No los uses. Los productos originales, si te generan alguna reacción adversa, van a ser muy controlados, fácilmente de identificar y no pasan a mayores. Pero los productos que son réplicas de procedencia, que Dios sabe qué, ahí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, esa manera sería, Yolimar, la forma donde, cómo se podría emplear la hialuronidasa, con la lidocaína, ojo, ya eso hay que usarlo con lidocaína. ¿Hasta ahí alguna otra duda, pregunta? Ok, vamos a ver aquí, vamos a